En la clase número 11 vamos a empezar el primer tema para el segundo parcial que se llama vectores en R2 y en R3. Y lo primero que vamos a ver es la magnitud de un vector. La magnitud de un vector es el tamaño o la longitud que tiene ese vector. Y hay una fórmula para hacerlo, por así decirlo. Vean que se denota así, como si fuera un valor absoluto de v. La magnitud de v es la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2, donde x y y son sus componentes. Entonces, en este ejercicio, que es un ejercicio de la lista de ejercicios, el 1,1, bueno, ya no es el 1,1, porque yo le cambié el 5j para explicar cuál es el vector v igual a 3i más 5j. El vector i es un vector canónico que tiene la forma 1,0 y el vector j es el vector que tiene la forma 0,1. Si fueran R3, el vector i tiene la forma 1,0,0, el j 0,1,0 y el k 0,0,1. De manera que este vector sería este, ¿verdad? Y este vector 3i más 5j termina siendo el vector 3,5. Ahora calculemos la magnitud de ese vector. Entonces, la magnitud del vector está dado por la raíz cuadrada de 3 a la 2 más 5 a la 2, que al final sería 9 más 25, 34. Y daría raíz de 34. Hagamos este otro, el 1,1,c. Bueno, este vector v sería el vector 2 raíz de 3, 2. No es necesario pasarlo a esta notación, porque yo pude haber dicho de una vez que la norma de v o la longitud de v o la magnitud de v es 2 raíz de 3 a la 2 más 2 a la 2 y le saco la raíz cuadrada. Esto quedaría, recuerden, 2 a la 2 es 4 y raíz de 3 a la 2 es 3. Entonces esto quedaría 12, que sería 4 por 3. Y el otro quedaría 4. Y esto quedaría raíz de 16. Y la raíz de 16 es 4. O sea que la longitud de ese vector es 4. Ahora, para calcular la dirección del vector, bueno, lo primero que voy a hacer es graficarlo. Entonces, por ejemplo, este vector, este que teníamos antes, el 2 raíz de 3,2, lo grafico así. Busco el 2 raíz de 3 en X y el 2 en Y y paso la línea a partir del origen. Esa sería la gráfica del vector. La dirección está dado por este ángulo. Este ángulo es el que le da la dirección. Obviamente que si el ángulo es más grande, el vector va a ir por aquí y tendría otra dirección, ¿verdad? ¿Cómo calculo este ángulo? Bueno, ese ángulo está determinado por la tangente. La tangente de ese ángulo, que le llamamos zeta, va a ser igual a opuesto, que siempre va a ser la magnitud en Y. ¿Lo ven? Porque esta es la magnitud en Y, que en este caso es 2, dividido entre la magnitud que tiene el vector en X, que sería 2 raíz de 3. Como el ángulo está en el primer cuadrante, pues siempre va a quedar positivo, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo cuando el ángulo quede aquí. Cuando el ángulo queda aquí, no sé si lo recuerdan de secundaria, pero aquí todos los ángulos son positivos. O sea, el seno de un ángulo, el seno de un ángulo de 0 a 45 da positivo, perdón, de 0 a 90 da positivo, la tangente, la cotangente, todas esas. Pero aquí no todas. Todo sen, aquí solamente es positivo el sen y el cosecante. Entonces la tangente es negativa. No sé si recuerdan eso, la tangente es negativa. Entonces, bueno, hoy te voy a hacer un ejemplo de cómo se hace. Ya para calcular zeta, entonces zeta sería la tangente inversa de 2 sobre 2 raíz de 3. Que de hecho este 2 se cancela con este 2, ¿verdad? Pero como lo vamos a hacer con calculadora, podemos calcular de una vez la tangente inversa de este ángulo. Que da como resultado, viene una fórmula también para poder calcular el valor de zeta, o sea, la dirección de un vector en R2. En R3 es diferente. Puede ser arcotán de Y sobre X, que fue lo que hicimos aquí, arcotán de Y sobre X, se hace así cuando la magnitud en X es positiva, o sea,
la coordenada en X es positiva, como era en este caso. ¿Sí? Cuando esta coordenada es negativa, el ángulo va a ser hacia acá. Perdón, el vector va a ser hacia acá. Entonces va a formar un ángulo que está en el segundo cuadrante. Cuando este componente es negativa, yo a lo que calculo de arcotán de y sobre x le sumo pi, porque el ángulo me va a dar negativo, en realidad. Por eso es, ahorita vamos a ver por qué es que da eso. Y si x es 0 y y es positivo, es porque estoy hablando de un vector específicamente en esta línea, sobre el eje y. Ese ángulo da pi medios, porque este ángulo da pi medios. Si fuera x 0 y y negativo, estamos hablando de un vector que estaría sobre el eje y negativo. Y el ángulo sería menos 90. Y vamos a hacer un ejemplo de cuando el ángulo está en este cuadrante. Ahora vamos a hacer este otro ejemplo, que es el 1,1f, que es calcular la dirección del vector v menos 5i más 2j. Este es un vector que está en este cuadrante, como les decía antes, que tiene componente en x negativo. La dirección de ese vector está dado por este ángulo, del eje x al vector. Pero para calcularlo vamos a calcular primero este. Y después le sumo 180 porque este ángulo va a dar negativo. Si le sumo 180 voy a tener este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro este? Va a ser la tangente. Vamos, va a ser igual a la tangente de y sobre x, ¿verdad? Que es la tangente de y, que es la componente en y, que sería 2 dividido entre la componente en x. Y la componente en x es 5. Bueno, podemos poner menos 5. Y tangente de cita, y cita, perdón, aquí me equivoqué. Tangente de cita es igual a 2 sobre 5. Negativo. Y cita será igual a tangente inversa de menos 2 sobre 5. Cuando ya calculo la tangente inversa de menos 2 quintos, me da menos 21,8, que sería este que está aquí. Cuando yo le sumo 180, sería 180, le resto este, me va a dar este vector, que es el que da la dirección. Y ese vector da 158,2 grados. Aproximadamente, en realidad. Hay que tener cuidado porque a veces podría ser que en el quiz o en el examen más bien aparezca así, que cita el valor exacto. El valor exacto sería la tangente inversa de menos 2 quintos más 180 o más pi. Podría aparecer así también. Bueno, vamos a hacer este otro que es el 1,2a. Dice que hay que encontrar un vector cuya longitud sea 6 y su dirección sea pi tercios, ¿verdad? Solo hay un vector que tenga esa característica. Entonces vamos a decir que ese vector tiene componentes x y y en V. ¿Qué significa que su magnitud sea 6? Bueno, significa, voy a ponerlo aquí, que su magnitud sea 6 implica que x a la 2 más y a la 2 raíz cuadrada sea igual a 6. Es lo primero que podemos sacar. Recuerden que la magnitud es elevo al cuadrado cada una de las componentes y la sumo y le saco raíz cuadrada. Y aquí también podría sacar que x a la 2 más y a la 2 es igual a 36, que lo que hice fue elevar al cuadrado a ambos lados. ¿Sí? Entonces, de la primera información que nos dan, podemos sacar esto. De la segunda, lo voy a resaltar. De la segunda información, podemos sacar esto. Si cita es pi tercios, ¿verdad? Es porque la tangente de cita nos da y sobre x.
Bueno, entonces ahora, la tangente de zeta, en esto hemos quedado, es y sobre x y zeta es pi tercios. Entonces, la tangente de pi tercios, usted lo puede calcular con la calculadora, nada más teniendo cuidado de que pi es 180. Entonces, tangente de 180 sobre 3 da raíz de 3. Paso a multiplicar la x y me queda que y es raíz de 3x. Voy a tomar esta y, o sea, voy a tomar estas dos ecuaciones, la azul y la morada, y voy a sustituir aquí la y. Entonces me quedaría, voy a hacerlo aquí, me quedaría en lugar de x a la 2, bueno, me va a quedar x a la 2. En lugar de y a la 2, voy a sustituir raíz de 3, x a la 2 igual a 36. Y vean que ya esta es una ecuación que tiene solo una variable. Entonces yo la puedo resolver. Me va a quedar x a la 2 más. Cuando elevo esto al cuadrado, el raíz de 3 a la 2 me queda 3. Y cuando elevo el x a la 2, me queda x a la 2. Entonces esto queda 3x a la 2 igual a 36. Aquí tendría 4x a la 2 igual a 36, ¿verdad? Y x a la 2 sería 36 entre 4, que sería 9. Y x sería más menos 3. Tendría dos posibles valores, más menos 3. Si x es 3, entonces podemos usar esta para encontrar quién es y, ¿verdad? Entonces, si x es 3, y, ¿quién sería? Lo sustituimos aquí. Raíz de 3 por 3, entonces sería 3 raíz de 3. Y si x es menos 3, entonces y sería menos 3 raíz de 3. O sea que tendríamos dos vectores que cumplen esa condición. Voy a ponerle a uno u. El vector u sería 3,3 raíz de 3. Que también lo podríamos escribir así. 3i más 3 raíz de 3 j. Y el otro vector, le vamos a llamar v. V sería menos 3, menos 3 raíz de 3, que también lo podríamos escribir como menos 3i menos 3 raíz de 3 j. Vamos a hacer esto un poco más arriba. En el ejercicio 1,4 nos dan el vector v, que es 4i menos 7j, y nos piden calcular el sen de zeta y el cos de zeta cuando zeta es el ángulo que le da dirección a este vector v. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es encontrar quién es zeta. Y después de que encontramos quién es zeta, encontramos sen de zeta y cos de zeta, ¿verdad? O sea que la dificultad es encontrar el ángulo que le da dirección. Pero sabemos que el ángulo que le da dirección, o sea que la tangente de zeta, sabemos que tangente de zeta es igual, recuerden, a y sobre x, o sea, componente y dividido entre x. La componente y se ve aquí, es menos 7. Y la componente x es la que tiene el i, que sería 4. Entonces, zeta. También recuerden que este ángulo tiene componente x positiva. Cuando tiene componente x negativa es cuando le sumo el 180. Aquí no le tengo que sumar el 180. Entonces sería la tangente inversa. No, lo podemos dejar así. Nos queda mejor así porque podríamos hacer un triángulo donde vamos a colocar aquí a zeta y la tangente es opuesto entre adyacentes. Entonces, el opuesto es este y el adyacente sería este, ¿verdad? Y para calcular este otro lado, usamos Pitágoras. Y Pitágoras sería la raíz cuadrada, que sería la magnitud de ese vector. 7 a la 2 más 4 a la 2. 7 a la 2 es 49 más, bueno, esto parece un 42 y es un 4 a la 2. Entonces tenemos que tangente de zeta es menos 7 cuartos. Ya calculamos aquí la raíz de 65, ¿verdad? Que sería 7 a la 2 más 4 a la 2. Y ahora calculamos el seno. El sen de zeta va a ser opuesto sobre hipotenusa. Vean que yo vi este signo. Este signo lo voy a tomar en cuenta porque en este cuadrante, el ángulo que nos,
El vector que nos dan el 4,-7 está en este cuadrante. En este cuadrante es positivo solo el coseno. Aquí es positivo todos. Aquí es positivo el sen y la cosecante. Aquí es positivo el tan y la cotangente. Y aquí es positivo el cos y el secante. Entonces, aquí el sen es negativo. Ahí es donde voy a poner el signo. Entonces yo digo sen opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces va a quedar 7 sobre raíz de 65 negativo porque en este cuadrante el sen es negativo. Y en el caso del coseno sí me queda positivo porque en este cuadrante el coseno es positivo. Perdón, aquí no es un 8 porque es coseno adyacente, es un 4, sobre hipotenusa que es raíz de 65. Ahora vamos a hacer un ejercicio de vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector que su norma, bueno, su longitud es 1. Entonces, hagamos este ejercicio el 1,5. El ejercicio 1,5 lo que dice o lo que pide es, nos dan el vector v y nos piden un vector unitario y con dirección opuesta a v. Un vector unitario es aquel vector que tiene longitud 1. ¿Ok? ¿Cómo hago que ese vector tenga longitud 1? Ese proceso se llama normalización. ¿Ok? Y lo único que se hace es, se toma v, este es este vector, se toma a v y se divide entre la dirección de v. Entonces, ¿quién sería v? V sería 5i más 2j. Y lo vamos a dividir entre su longitud. Su longitud sería la raíz cuadrada de 5 a la 2 más 2 a la 2. Que sería igual a 5i más 2j. Y lo dividimos entre la raíz de 25 más 4, raíz de 29. Este vector es unitario. O sea, el vector u, que sería 5 sobre raíz de 29i más 2 sobre raíz de ¿Qué está 29j, escribiendo? es un vector que es unitario. Ya encontramos un vector unitario de v, ¿verdad? Que es este. Si yo le calculo la longitud a este vector, me va a dar 1. ¿Ok? Pero decía que tenía que ser dirección opuesta. Entonces, la dirección opuesta es nada más ponerle menos. Le pongo menos aquí, le pongo menos aquí y le pongo menos ahí. Ese es un vector en dirección opuesta a este y cuya longitud es 1 o un vector unitario. Ahora vamos a ver cuándo dos vectores son ortogonales. Nos dicen que U es este vector y V es este. Y tenemos que probar que U y V son ortogonales. ¿Cuándo dos vectores son ortogonales? Dos vectores son ortogonales si su producto punto es 0. Si cuando yo multiplico los dos vectores, da como resultado 0. Bueno, entonces verifiquemos que estos dos vectores son ortogonales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar U por V, que es el producto punto. O sea, sería U sub 1, U sub 2. Lo voy a multiplicar por menos U sub 2, U sub 1. Yo recuerdo cómo se hacía. Era sencillo. Uno multiplicaba este por este, ¿verdad? Que va a quedar U sub 1 por menos U sub 2, o se va a quedar menos U sub 1 por U sub 2, y después le sumaba la multiplicación de este con este, de U sub 1 por U sub 2. Y bueno, y da 0, ¿verdad? Porque son los mismos, nada más que uno es negativo y otro es positivo. Da 0. Como el producto punto de U por V es 0, entonces U es ortogonal, así se denota, o así lo denotan algunos libros, es ortogonal a V. Pero vamos a hacer algunos ejercicios de vectores en R3.
En este ejercicio nos piden determinar la magnitud de un vector en R3. Se hace igual como si fuera en R2, o sea, usamos el mismo procedimiento. Aquí lo escribí. Sean v, x, y, z, la magnitud es la raíz de x a la 2 más y a la 2 más z a la 2. ¿Qué sería en este caso? Hacer menos 4 a la 2 más 1 a la 2 más 6 a la 2. ¿Qué sería raíz de 53? Esa sería la magnitud de un vector en R3. Bueno, la dirección está definida por el vector v dividido entre su norma. Así se define la dirección de forma matemática, que sería muy sencillo, que es tomar el vector que nos dan, que el vector que nos dan es este, y dividirlo entre la norma. Y eso fue lo que hice aquí, que sería menos 4 entre raíz de 53, 1 entre raíz de 53 y 6 entre raíz de 53. Pero como si uno quisiera encontrar ya los ángulos que lo determinan, entonces, está el ángulo que lo determina con respecto al eje X, que ese le puse alfa. Está el ángulo que lo determina con respecto al eje Y y el ángulo que lo determina con respecto al eje Z, que le puse gamma. Bueno, ¿quién sería alfa? Coseno de alfa siempre va a estar determinado. Estos se llaman cosenos directores. Este coseno de alfa está determinado por la componente en X del vector sobre la norma, sobre la longitud. En este caso sería esto. O sea, coseno de alfa sería este, coseno este es el que determina el eje Y, entonces el que determina el eje Y sería beta, aquí lo puse, entonces coseno de beta sería esto, y coseno de gamma, que gamma es el que determina con respecto al eje Z, sería este. Y ya ahora aplico coseno inverso de menos 4 sobre raíz de 53, me da 123,3, igual lo hago aquí, igual lo hago aquí, para encontrar ya los ángulos directores. Estos se llaman ángulos directores, y estos cosenos directores, estos numeritos. El ejercicio 2,2 nos dice que nos dan P, que es este vector, y nos dan Q, que es este otro. ¿Quién sería PQ? El vector PQ es restar Q menos P. En realidad también se dice así. PQ es Q es la cabeza y P es la cola. Entonces, va a ser cabeza menos cola. ¿Y cómo se resta esto? Se resta menos 4, menos 3, menos 7. 1 menos 1 es 2 y 7 menos 2 es 5. Este sería el vector PQ. Ahora, como nos están pidiendo un vector unitario a PQ, entonces lo que hacemos es sacar la norma. ¿Cuál sería la norma de PQ? Bueno, la norma de la longitud sería 7 a la 2, 2 a la 2, 5 a la 2. 7 a la 2 es 49, 4 y 25. Y eso da como resultado 49, 25 y 4, da raíz de 78. Entonces, el vector que nos están pidiendo es un vector U, que va a ser menos 7 y sobre raíz de 78 más 2 sobre raíz de 78J más 5 sobre raíz de 78K. Este es el vector unitario de este vector PQ. Con la misma dirección, decía la pregunta, y como tiene la misma dirección, no tenemos que cambiarle el signo.